En los últimos días hemos visto titulares que dicen que el Congreso tumbó un decreto del Gobierno. Muchos, lógicamente, se preguntaron, ¿qué ha pasado? ¿Se ha bloqueado una ley clave? ¿Qué significa exactamente esto? La realidad es que no era un decreto cualquiera. Se trataba de un decreto ómnibus, un tipo de norma que agrupa varias medidas en un solo texto y que, por su complejidad, suele generar bastante debate. No obstante, antes de entrar en detalles, aclaremos un par de conceptos. ¿Qué es un decreto ley? Un decreto ley es una herramienta que tiene el gobierno de turno para aprobar normas con carácter urgente. Con ellos, el Ejecutivo puede evitar pasar por todo el proceso parlamentario habitual. Son rápidos, eficaces y, en teoría, solo se pueden utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Eso sí, tienen un límite para su aprobación. Pasados los 30 días, el Congreso puede decidir si los valida o los rechaza. Durante la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, se utilizaron varios decretos leyes para gestionar la emergencia sanitaria. Algunos de los más importantes fueron el Real Decreto 8/2020, que introdujo los ERTEs como mecanismo clave para proteger el empleo en esta crisis, el Real Decreto 11/2020, que suspendió los desahucios y permitió moratorias en el pago de las hipotecas, y el Real Decreto 21/2020, que establecía las medidas para la llamada nueva normalidad tras el confinamiento. Fueron decisiones rápidas en un contexto de emergencia, pero no todos los decretos leyes son tan específicos. Algunos abarcan muchísimos temas a la vez, y es ahí donde entra el concepto de decreto ómnibus. ¿Qué es un decreto ómnibus? Un decreto ómnibus es, en esencia, un decreto que no regula una sola cuestión. Por el contrario, abarca muchas cuestiones a la vez, metiendo asuntos de transporte, energía, impuestos, viviendas en un mismo paquete. ¿Por qué se hace esto? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque permite al gobierno sacar adelante muchas medidas de golpe sin tener que tramitarlas por separado. Y segundo, porque en ocasiones es una estrategia política. Es decir, se incluyen medidas muy populares junto a otras más polémicas con el objetivo de aprobar todas en su conjunto. El problema es que al regular varias cosas es más difícil de negociar. Y no solo eso, sino que también es más difícil de justificar como una norma de urgencia. De hecho, en 2022, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente un decreto ómnibus porque algunas de sus disposiciones no cumplían este criterio. Veamos algunos ejemplos recientes para entender mejor su uso. ¿Con qué frecuencia se usan los decretos ómnibus? A modo de ejemplo, aquí tienes una tabla con los decretos leyes de los últimos años que han tenido este carácter. Como se puede ver, algunos han sido aprobados y otros rechazados. Y esto nos da una pista. El uso de los decretos ómnibus es frecuente en España, pero su aprobación no está garantizada. Además, cuanto más amplio es su contenido, más complicado resulta que pase el filtro parlamentario. Ahora que ya sabes lo que es un decreto ómnibus, toca pasar al ejemplo actual. El decreto ómnibus de diciembre de 2024 llegó hace unos días al Congreso e incluía varias medidas. Algunas de ellas eran las siguientes: revalorización de las pensiones para incrementarlas en un 2,8% a fin de ajustarse a la inflación, bonificaciones al transporte público que mantenía los descuentos hasta junio de 2025, ayudas para los afectados por la DANA, con subvenciones y apoyos a los hogares y empresas afectados por la catástrofe, prórroga del escudo antiopas, una medida importante para evitar que las empresas españolas sean compradas por inversores extranjeros, y otras no tan llamativas pero igualmente relevantes como el mantenimiento de los descuentos en el bono social eléctrico o las ayudas específicas para La Palma. A priori se trataba de un paquete centrado en el bienestar social. Sin embargo, el decreto fue rechazado en el Congreso, lo que ha generado una enorme polémica. ¿Pero cuál fue el motivo del rechazo? No hay una sola razón, aunque gran parte de la causa estuvo en la inclusión de una serie de medidas que no convencían a la oposición, como en la devolución de un edificio histórico en París al PNV o el aumento de las cotizaciones a trabajadores y empresas. No obstante, aquí viene la clave. El gobierno no se ha rendido. Ha reformulado el decreto y ha eliminado algunos de los puntos más polémicos. El pasado 29 de enero, el Ejecutivo ha presentado una nueva versión del decreto ómnibus. Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y, para facilitar su aprobación, han desaparecido algunas de las medidas que generaban más rechazo. Por citar algunos:
los cambios en el IRPF para rentas bajas, que se abordarán en un decreto separado, las ayudas a empresas electrointensivas, que no estarán en este paquete, y las modificaciones fiscales para los bancos, descartadas en esta versión. El resultado es un decreto mucho más centrado en medidas de consenso, como la subida de las pensiones, bonificaciones al transporte, la asistencia a los territorios afectados por las catástrofes. Además, se ha introducido una nueva medida en materia de vivienda. Se trata de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos. El objetivo es proteger a las familias vulnerables y garantizar a los propietarios el cobro del alquiler y la cobertura de posibles desperfectos ocasionados por ocupantes o inquilinos morosos. Habrá que ver qué suerte le espera este nuevo decreto ómnibus, un tipo de legislación que, como hemos visto, no es una rareza en España. Seguiremos atentos a lo que venga, pero por ahora esto es lo que necesitas saber para estar al día de lo que está sucediendo. Recuerda que estar bien informado es el primer paso para comprender, opinar y actuar.